bueno, me llamo Elena Martínez Rubio y a veces firmo también como Elena Galzusta porque es el apellido de una abuela mía por parte de... Y es que es difícil, bueno, ahora mismo me dedico a escribir, he sido profesora de universidad, he sido también traductora, y en principio lo mío es la filosofía porque ahí es donde hice el doctorado, pero también luego estudié filología y bueno, he mezclado muchas cosas. Cuando escribo en euskera principalmente escribo ensayos y en castellano me salen otras cosas más del alma como pues poesía y algún tipo de cuentos, depende. En euskera también he escrito muchos artículos en el principal periódico diario de allí que se llama Berria y en otros. Estos artículos, bueno, son otra vez esa mezcla como de ensayo, pero no solo filosofía, sino mucho de literatura, de antropología, de historia, así como con un pensamiento un poco crítico que intento que no sea el típico. Y bueno, un trabajo que me llevó muchos años fue el diccionario euskera-alemán, alemán-euskera, porque no había tampoco ninguna cosa previa o ningún modelo previo y me metí además a no solo a poner una palabra, una traducción, porque eso pues es muy limitado, e intenté algo más. Se comparan dos idiomas que son de familias muy... Bueno, el euskera es como un idioma que no tiene familia, digamos, como si se hubiera quedado huérfano, y el alemán entra dentro de lo indoeuropeo, entonces se tienen que comparar formas verbales y no es tan sencillo como parece, no es esto igual al otro, no solamente desde el punto de vista semántico, sino desde el punto de vista gramatical, y etcétera. Bueno, esto me llevó mucho tiempo y lo hice sin ningún apoyo porque desde el principio me dijeron que era una tontería, que se iban a vender 10 y luego resultó que se vendieron 1500, que para un diccionario es en un tiempo récord, y ya se hizo la segunda edición. Indica que muchos euskaldunes estaban aprendiendo ya alemán por esa época y también que muchos alemanes cuando vienen a Euskal Herria, aunque vayan a estar solo un año, he conocido muchos directamente, que lo primero que hacen es, mucho más que los españoles, digamos, es ocuparse de aprender euskera o el idioma local. Me pareció también un motivo, ¿no?, para hacerlo, de las dos partes, y teniendo en cuenta que los alemanes fueron de los primeros en investigar ya en el siglo XIX pues el origen del euskera, etcétera. Bueno, que había un tema para muchos especialistas, ¿no?, y tal, ya en el XIX. Y después, pues por el mismo motivo que tú has hecho el diccionario asturiano-castellano y viceversa, perdón, inglés y viceversa, el otro, ya sé que estos son otros, que los que son asturianos y hablan asturiano, pues sin pasar por el puente del español, porque pasar por un tercer idioma para aprenderlo y no ir directamente refuerza ese otro idioma y no el tuyo propio, ¿no? Entonces, digamos que si tú eres asturiano parlante y utilizas español, inglés, pues va a salir reforzado el español y el inglés, pero no, el asturiano va a ir poquito a poco, ¿no? Y como eso es en todos los ámbitos, pues tiene su influencia poder recurrir directamente a un diccionario directo, o sea, que sea... Y bueno, es una cosa importante. Hay muchos euskaldunes también viviendo en Alemania y de hecho en los años 20 gente muy conocida se fue, bueno, conocida porque luego pues conocida en el País Vasco por su trayectoria literaria y académica y todo eso, se fue, porque en la crisis económica de los 20 fueron al devaluarse y tal, fue mundial, ¿no?, pero fueron muchos a Alemania a estudiar. Y entonces, bueno, también había ahí una tradición.
aunque luego, bueno, cuando queráis me decís que ya basta, aunque luego después de la Segunda Guerra Mundial y la mala fama de los alemanes en general, ¿no? Pues el alemán, sobre todo en la parte francesa del País Vasco, ha producido cierto rechazo, ¿no? Pero yo separo la política de las lenguas en ese sentido. O sea, los alemanes muchos no tienen ninguna culpa de los nazis y las lenguas son mucho más antiguas que los nazis y en alemán se han producido muchas cosas interesantes a todos los niveles, música, literatura, etc. Bueno, pues esto es válido para asturiano, etc., ¿no? Sí.